Pau, pues vamos a empezar. Bien, estuvimos trabajando antes de irnos de vacaciones con estos dos temas principalmente, que eran present simple y present continuous. ¿Ok? Ya habíamos dicho ya que present simple se utiliza para hablar de habits, routines, and facts. And present continuous is used to talk about what is happening now, this moment, or for future arrangements. ¿Ok? Vimos también que hay ciertas palabras que nos pueden servir para poder identificar de qué tiempo estamos hablando. Recordando un poquito las estructuras, que habíamos dicho que las primeras tres son para presente continuo. Y dijimos que el presente continuo siempre, siempre, siempre lleva dos cosas, que son el verbo to be y otro verbo con la terminación ing. ¿Okay? Por esa razón tenemos primero el sujeto, seguido de am, is o are, después un verbo con la terminación ing y por último un complemento. Y ya que tenemos el verbo to be en estas oraciones, entonces nuestro auxiliar va a ser el verbo to be. Por eso agregamos la palabra not después del verbo to be y las preguntas comienzan con am, is o are. ¿Okay? Pau, ¿recuerdas bien el presente continuo? Más o menos, sí. Más o menos bien, porque lo vamos a seguir trabajando el día de hoy. Nuevamente, presente simple y el presente continuo. Bien, entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el presente simple? Bien, básicamente recordemos, presente continuo me expresa una acción que se está llevando a cabo, que está en progreso. Por eso se le llama continuo, ¿ok? Porque estás estudiando inglés. Lo empezaste en el pasado, lo estás haciendo ahorita y lo vas a seguir haciendo en el futuro, ¿ok? Y el presente simple solo me expresa una acción que es en el presente. Por ejemplo, yo soy Luis. Pues sí, lo fui en el pasado, lo soy en el presente y lo voy a seguir siendo en el futuro, pero no va a cambiar. Soy Luis y seguiré siendo Luis, ¿ok? Es un hecho, ¿ok? También lo podemos utilizar para rutinas, para expresar cosas que hacemos frecuentemente. Ahorita mismo yo no me estoy bañando, pero yo me baño todos los días. Esto es una rutina y es presente. No es presente continuo porque la acción no se está llevando a cabo en este momento. ¿Okay? Habíamos dicho que en presente simple solamente necesitamos un verbo. Y dependiendo de la persona de la que estemos hablando, si hablamos de he, she or it, nosotros agregaremos S, ES o IES al verbo. Tenemos que conjugar los verbos, recordemos esta parte. ¿Okay? Sin embargo, estamos hablando de las otras personas de I, you, we y they. En este caso, no necesitamos de agregar ninguna terminación a los verbos, ya que el verbo se va a quedar en su forma normal. ¿De acuerdo? De igual manera, recordemos que el presente simple utiliza auxiliares que vienen siendo el do y el does, que solamente se va a utilizar nuevamente con he or she. Does con he, she, it y do con I, you, we, they. Estos son los auxiliares, por lo tanto agregaríamos la palabra not a estos auxiliares y para las preguntas comenzaremos nuevamente con do or does según la persona de la que estemos hablando. ¿De acuerdo? Ok. Bien, solo fue un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto porque hoy vamos a seguir trabajando con presente simple y presente continuo. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia entre estos dos tiempos. Ok, vamos a ver. Chicas, tenemos aquí nosotros algo que se le conoce como stative verbs y otra cosa que conocemos como action verbs. ¿Okay? Stative verbs y action verbs. ¿Qué es esto? Primero, quiero que todos, no necesitan prender su cámara, no se preocupen, pero quiero que lo intenten ahí en su casa, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que actúen el verbo que les voy a decir, ¿de acuerdo? Vamos a intentar actuar uno de estos verbos, ¿ok? Por ejemplo, ¿podrían actuar el verbo correr? ¿Sí? Quiero pensar, se levantaron y se pusieron a correr. Eso no, imagínense cómo lo actuarían, al menos, ¿ok? Ahora, ¿pueden actuar el verbo saltar? ¿Ok? Y vamos a actuar ahora el verbo escribir. Bien,
Fueron sencillos, ¿verdad? Pudimos actuar estos verbos. Bien, ahora, vamos a actuar otros verbos. Voy a decir igual, misma situación, ¿sale? Ahora, ¿pueden actuar el verbo ser? No. No, ¿verdad? ¿Pueden actuar el verbo tener? No. Tampoco. ¿Sí? ¿Y el verbo pertenecer? Oh. Tampoco, ¿verdad? Bien, eso es lo importante y es lo que vamos a ver el día de hoy. Chicos, como pueden ver, y por eso les pedían que lo actuaran o que se imaginaran cómo lo actuarían, como pueden ver, hay verbos que se pueden actuar. Literalmente, podemos mover nuestro cuerpo y dar a entender cuál es el verbo. Pero tenemos otros verbos que no se pueden actuar. Y en este caso, en inglés, se les conocen como action verbs. Son action, los que se pueden actuar. ¿Ok? Y tenemos los verbos estáticos o static verbs. En otras palabras, también los pueden encontrar como non-action verbs. Non-action verbs, es decir, verbos que se pueden actuar y verbos que no se pueden actuar. ¿Ok? Repito, podemos llamarlos como non-action verbs o los podemos llamar como static verbs. Podemos decirlo de otra manera, como verbos de estado. Expresan no una acción, sino un estado. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque al expresar un verbo que no se puede actuar, literalmente, al no actuarlo quiere decir que no lo podemos estar haciendo. No puede ser una acción que está en progreso. Porque, por ejemplo, decir que yo tengo un perro, no voy a decir yo estoy teniendo un perro, no lo tengo ahorita ni lo voy a tener en el futuro, lo tengo y punto. Entonces, al ser un verbo que no se puede actuar, no se puede expresar en presente continuo. ¿Ok? Entonces, tenemos stative verbs o non-action verbs y estos no se van a poder expresar en present continuous. Continuous. Y de hecho, continuous tenses, voy a ponerle aquí porque ni en presente continuo, ni futuro continuo, ni pasado continuo, que no los hemos visto, pero simplemente no se puede usar en ningún tiempo continuo. ¿De acuerdo? Por otro lado, los action verbs sí los podemos expresar en tiempos continuos. Chicos, preguntas ahorita. Hubo varios que se fueron conectando un poquito después. ¿Va quedando clara la diferencia entre un action verb y un non-action verb o stative verb? Ya acabo de entrar, no vi bien la explicación. No te preocupes, Isaí, así rapidito. Imagina cómo actuarías el verbo correr. ¿Lo puedes actuar? Sí. El verbo correr, pues sí, ¿no? Ajá. Bien, ahora imagina actuar el verbo ser. ¿Puedes actuar el verbo to be? No, pues no. No, ¿verdad? El verbo ser no se puede actuar. El verbo tener tampoco se puede actuar. Básicamente tenemos dos tipos de verbos, y son los que estamos viendo. Verbos activos, porque se actúan, los activos se actúan, y los verbos no activos, verbos que no se pueden actuar. O en otras palabras también los podemos conocer como verbos de estado, ¿ok? Que nos expresan no una acción, sino un estado. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que quería ahorita con esta introducción es explicar que los verbos que no se pueden actuar no se pueden expresar en un tiempo continuo. ¿De acuerdo? Ok. Bien, habiendo Aparte visto de esta... Dime. ¿qué otro ejemplo hay de un verbo así que no se puede actuar? Ajá, el verbo tener, el verbo pertenecer. Los que pueden usar en ¿Cuál? continuo. Esos no se pueden usar en continuo. ¿O cómo? Los Ok. que no se pueden actuar no se pueden usar en un tiempo continuo. ¿Recuerdas que antes de irnos de vacaciones hicimos una actividad en la que ustedes mandaron un audio? No sé, que se escuchaba la regadera y decían, se está bañando. Y escuchábamos la tele y decían, está viendo televisión. Que esa vez lo hicimos por medio de audios. Pero básicamente, del otro lado del teléfono, alguien estaba actuando el verbo, ¿cierto? En este caso, esos verbos no podríamos mandar un audio. ¿Cómo mando yo un audio diciendo o expresando el verbo ser? O el verbo tener.
Nadie podría entender el audio porque no se me ocurre qué podría decir. Tendría que hablar para poder expresarlo. ¿Me explico? Bien. Vamos a ver entonces cuáles son estos non-action verbs y algunos detalles que tenemos con algunas de ellas. ¿Vale? Vamos a empezar con una pequeña lectura, una pequeña conversación. About first impressions. ¿Qué creen que significa first impressions? Primera impresión. Muy bien. Tenemos aquí a la chica con su novio y el papá conociendo al novio por primera vez. It says, Dad, this is my new boyfriend, Josh. ¿Qué dice la frase? Papá, este es mi nuevo novio, Josh. Very good. Yes. Oh, nice to meet you, Josh. He has... ¿Estamos traduciendo, teacher? Mientras vayan entendiendo, no hay ningún problema. Ok. Si tienen dudas sobre alguna frase o que digan esto no lo entendí, me dicen y la traducimos, ¿va? Y cuando yo tenga dudas de si me entendieron, yo les pregunto. It says, he has long hair. He looks messy. Messy significa desalineado, desarreglado, desordenado. Yo no quiero escuchar, por favor. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Amor, estamos en mi casa. I don't like him. Te estoy hablando en buena onda. I don't like him. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí con la conversación? No. That's good. No, teacher, todo bien. Bien. So, aquí tenemos, primero, acabamos de ver, hay algunos verbos que no nos pueden describir acciones. Repito, estos verbos se les conocen como non-action verbs or stating verbs. Por ejemplo, I hear a bird singing. ¿Saben qué significa hear? Oír. ¿Okay? Oír es la acción que hacemos con las orejas y todo el tiempo estamos escuchando. Perdón, oyendo. ¿Vale? No es algo que podamos Hear dejar de hacer. Oír. Hear, oír. Oír. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos nuestro non-action verb es hear. I hear a bird singing. Escucho una ave cantando. Y tenemos por el otro lado el verbo I am listening to a bird singing. En este caso estamos diciendo estoy escuchando a un pájaro cantar. A un pájaro cantando. ¿Qué diferencia tenemos entre oír y escuchar? Chicos, oír es simplemente la acción que hacemos con nuestras orejas, ¿ok? Con nuestro oído. Escuchamos, repito, todo el tiempo, incluso cuando están dormidos, ustedes están oyendo, pero no estamos prestando atención. Y esa es la diferencia entre oír y escuchar. Cuando estamos escuchando, es porque utilizamos nuestro oído y aparte de nuestro cerebro para prestar atención a lo que estamos escuchando. ¿Okay? Y escuchar sí es un verbo de acción, porque podemos dejar de hacerlo y podemos comenzar a hacerlo más adelante. Pero oír no es un verbo de acción. ¿Me explico?
¿Oír no es un verbo qué, teacher? No es un verbo de acción, es un non-action verb. Okay. Good. Number 2. I see dogs running. See is our non-action verb. Una vez más, así como con los oídos, nosotros oímos todo el tiempo, con los ojos estamos viendo todo el tiempo. Vemos, ¿ok? Aunque ustedes ahorita están prestando la atención a la computadora y la pantalla y demás, sus ojos todavía pueden ver lo que está a sus alrededores. Y la acción la seguimos haciendo todo el tiempo. A diferencia de look, que look es mirar. Y al igual que listen y hear, mirar es porque están prestando atención a algo en específico. En este caso podemos decir, I am looking at the dogs. Y looking es un action verb. Por esa razón tenemos esta oración en presente continuo. Teacher, y cuando, Entonces, por ejemplo, cuando dices I wanna see you, entonces sería más bien looking o qué? ¿me repites esta oración? ¿Hay qué? I wanna see you. Ok, no. En este caso no tiene nada que ver. Tú puedes utilizar I wanna see you o I wanna look at you. Las dos son correctas. Sería incorrecto Oh, si tú dijeras I am wanting to see you. Wanting. Agregando el ing, porque de hecho want también es un verbo de estático, un steady verb o un non-action verb. ¿Ok? Isaí, la diferencia que quiero que quede clara el día de hoy es, sí, hay dos tipos de verbos, bien, no nos afectan absolutamente en nada. Hay que aprenderse el verbo sí, hay que aprenderse el verbo look, punto. Pero lo que quiero que quede claro ahorita es que si es un verbo que no se puede actuar, ¿okay? Que si es un verbo que no es de acción, entonces no se puede expresar en presente continuo. Aquí tenemos el verbo see, que es un non-action verb, y lo más adecuado, lo más correcto sería no agregarle ing al verbo see. Pero tenemos el verbo look, y a este verbo look sí le podemos agregar ing, porque sí es un verbo de acción. Lo mismo en el caso anterior. Oír es una acción que haces todo el tiempo con los oídos. Por lo tanto, no la puedes comenzar ni terminar en algún momento. Es un verbo que no se puede actuar. Por eso se encuentra en presente simple. Pero listening es escuchar. Y es cuando estás prestando atención a algo que estás oyendo. Entonces, esto sí lo puedes hacer en un momento y puedes dejar de hacerlo, ¿no? A lo mejor ahorita alguien ahí, no sé, tiene la televisión prendida y aparte tú estás en clases. Pero la televisión está aparte, ni siquiera estás prestando atención a lo que están diciendo porque estás en clases. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. ¿Sí me explico eso ahí? sí, teacher. Ok, so, principalmente aquellos verbos que no se pueden actuar suelen ser verbos que nos expresan emociones. Por ejemplo, love, hate, like or dislike. ¿Qué significa love? Amar. Perfecto. Ustedes pueden decir estoy amando a mi mamá o amo a mi mamá. Amo. Amo. Amo, ¿verdad? Eso es algo que no puedo dejar de hacer o hacer en el pasado. No, lo hago o no lo hago. O te amo o no te amo. No te estoy amando. ¿Okay? O te odio o no te odio. Igual aquí tenemos entonces el verbo hate, odiar. Like. Like, gustar. Y dislike, disgustar. For example, I hate computers. Or I love computers.
¿Vamos bien, chicos? ¿Sí están apuntando los verbos? Sí. Vale. También otros verbos que no expresan una acción, non-action verbs, pueden ser utilizados para describir nuestros sentidos. Recordemos que tenemos, ¿cuántos sentidos? 5. Algunos tienen 6, ¿no? Por ahí se dice. Ok, entonces si vamos a escribir algún sentido o hablar de la apariencia, ok, en este caso nuevamente hablamos de un non-action verb. ¿Cuáles son los sentidos? Tenemos hear, que es oír, taste, que es saber o probar. No sé, si pruebo una manzana, pues decir, oh, it tastes good. Sabe rico, sabe bien. Eso me refiero con el saber. ¿Okay? Smell, oler. Sound, sonar. Como cuando ven a alguien en la tele y dicen, ah, es que me suena este actor, pero no sé quién es. No decimos, me está sonando. No, suena. Me suena. Feel, sentir. Y see, ver. For example, this tastes spicy. Or this smells awful. Si se fijan nuevamente, estos verbos se encuentran en presente simple en estas oraciones. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No. That's good. Ok, entonces vamos a hacer una actividad. ¿Sí? Chicos, en la parte de abajo tengo algunos verbos que acabamos de ver. Hear, love, see, hate, smell, like, feel, dislike, and sound. ¿Sí? Todos estos verbos, repito, todos estos verbos son non-action verbs or stative verbs. ¿Ok? Quiero que me escriban una oración describiendo esta imagen. Imagínense que se fueron de vacaciones a este lugar. ¿Ok? ¿Cómo serían las vacaciones? Utilizando estos verbos. ¿Qué pasó en esas vacaciones? ¿Qué creen que está pasando en las vacaciones? Por ejemplo, con el verbo hear, pueden escribir algo como I hear the ocean and seagulls. Yo escucho, bueno, yo oigo el océano y las gaviotas. Chicos, son 8 oraciones, bueno, son 9, pero ya escribí la de hear. Dame las otras 8, por favor. Repito, todos son non-action verbs. Eso ya les dicen qué tiempo tienen que escribir las oraciones. Pueden escribir oraciones sencillas, ¿sale? Como que huele bonito, punto. O me gusta el agua, también.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Entendimos la actividad? Bien. ¿Para acabar? ¿Les falta mucho?
Ok, chicos, ¿qué pasó? Veo que está tardando mucho, nada más me han mandado dos las respuestas. Estoy revisando el link. A ver, por ahí recuerdas qué sucedía cuando teníamos dos verbos juntos, uno al lado del otro. Sé que sucede algo, pero no me acuerdo qué. Ajá. Ok, ¿alguien más se acuerda qué sucede cuando tienen dos verbos juntos? El segundo va en plural. En plural, Bueno, ¿no? con ¿No es ese. plural? ¿No? Bueno, con el, ¿no? ¿No? Eso sería lo de presente simple. Ok. En Por este caso, el ejemplo, segundo verbo, ajá, dime. no, por ejemplo, donde puse I like smell the fresh coconut, es I like smells, o eso está mal. No, eso está mal. Porque la S solamente se agrega a terceras personas. Y aquí estábamos hablando de I. Ok. Lo que sucede es que este segundo verbo, si te fijas, se encuentra en infinitivo. Decimos me gusta y el verbo gustar sí está conjugado. Pero el verbo oler está en infinitivo. ¿Qué hacíamos para poner un verbo en infinitivo? Ah, Agregaría ing. ¿el gerundio? No, No. pero sí es Tra- una opción, sí se vale, pero tampoco no es la respuesta correcta. Recuerden que para escribir un verbo en infinitivo lo que tienen que hacer es poner la palabra to, to, Ah, ya, como el ejemplo de amar. To love, correcto, correcto, to smell. Ok. eso, ¿sí? Por ejemplo, I really love to hear. Correcto, Ok, ok. Gracias. nada. Bien, ok chicos, vamos a continuar. Tenemos ahora needs or preferences. Muy bien. Chicos, por aquí tenemos que también los non-action verbs se pueden utilizar para poder expresar aquellas cosas que necesitamos o expresar algunas preferencias. Por ejemplo, tenemos el verbo want, need, and prefer. ¿Qué significa want? ¿Alguien sabe? Vamos a checarlo. Want significa querer. Desear. Desear también, sí es correcto, desear. Querer o desear. Need, necesitar. Y prefer, esa se la saben, ¿verdad? What is prefer? Preferir. Very good. For example, I prefer Amy's old boyfriend. Prefiero al antiguo novio de Amy. Igual, repito, no decimos algo como estoy queriendo tacos, sino quiero tacos. ¿Sí? O estoy prefiriendo refresco. No, prefiero refresco al agua o algo así. Y por último, también tenemos que podemos utilizarlos para poder expresar un estado mental. Como les decía hace ratito, los conocemos también como state verbs o verbos de estado. Nos representan una situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, agree, que es estar de acuerdo.
Disagree, estar en desacuerdo. Understand, entender. Remember, recordar. Believe, creer. Think, pensar. Y now, saber. Saber de conocimientos. Ujú. Por ejemplo, dijimos todos estos son non-action verbs que utilizamos normalmente para describir los pensamientos, nuestras ideas, ¿okay? Lo que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, I think it's beautiful. Yo pienso que es hermoso. Y él podría responder, I agree. Yo estoy de acuerdo. Or I disagree. Yo no estoy de acuerdo. ¿Dudas con estos verbos, chicos? No. Good. También podemos utilizar aquellos verbos que sirven para poder expresar posesión, como por ejemplo have, que es tener. Own. Own no existe en español como tal. ¿Ok? Own significa ser dueño de. Se fijan, en español utilizamos el verbo ser dueño. Pero en inglés el verbo own ya como tal significa ser dueño de algo. Y por último, belong, que significa pertenecer. For example, we own this house. Nosotros somos dueños de esta casa. No necesitamos el verbo to be para decir ser, porque own significa ser dueño de. We own this house. Nosotros somos dueños de esta casa. This all belongs to us. Todo esto nos pertenece. De igual manera, aquellos verbos que utilizamos para poder medir algo, como por ejemplo cost, weight, or owe. Por ejemplo, the dinner cost all the money in my wallet. La cena costó todo el dinero de mi cartera. Yes, you owe us a lot of money. Owe significa deber.
cost, costar, weigh, pesar, y owe, deber. Escribe O-W-E, pero se pronuncia O-U, owe. Sorry. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. That's good. Lo que dijimos al principio, chicos, normalmente no vamos a utilizar los action verbs en presente continuo o en presente progresivo, que son lo mismo. Es decir, cuando hablamos de un verbo que no es activo, no se le suele agregar ing. Y no podemos expresarlo en un tiempo continuo, por lo que ya explicamos varias veces el día de hoy. Sin embargo, si alguien prestó atención, varios de los verbos que acabamos de ver el día de hoy son verbos que yo les di cuando estuvimos viendo las reglas para agregar ing. ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda algún verbo? Make, ¿Perdón? hacer, ¿Hacer? make. ¿Bake son de los verbos que yo les di? Y eso les dije que se les agrega ing. No. ¿Sí? Recordemos, por ahí, por ejemplo, en las excepciones, ustedes tienen el verbo to be, tienen el verbo see, agree or disagree. Yo les dije a todos estos verbos cuáles son las reglas para agregarles ing, porque sí se les puede agregar ing. Y ahorita vamos a ver ese detalle, ¿no? Primero, creo que sí va quedando claro. Verbos activos podemos expresarlos en un tiempo continuo. Verbos de estado o no activos no se pueden expresar en un tiempo continuo. Como por ejemplo, I am not liking him. No me está gustando, no tendría sentido. Simplemente no me gusta. En este caso, I don't like him. ¿Okay? Ok, so, chicos, vamos a hacer la segunda actividad del día de hoy. Acabamos. Ok, viene aquí, por ejemplo, una mamá está a punto de conocer al nuevo novio de su hija. ¿Ok? Teacher, perdón, yo no Dime, de puedo su ver hijo. la imagen. ¿No puedes ver la pantalla? O sea, sí veo la pantalla, pero Ah, no veo ninguna imagen. apenas Ah, todavía no la ya, mostraba. No te perdón. preocupes. Ok. En este caso, ahora vamos a conocer a la novia del hijo, ¿de acuerdo? Ok, y tenemos los verbos have, know, own, think, need, agree, prefer, and disagree. Y ya tenemos los primeros dos, prefer and think. Esta vez solo son 6 oraciones, chicos, las que vamos a escribir. Por ejemplo, dice, I prefer his old girlfriend. Yo prefiero a su novia anterior, o a su antigua novia. Y ella piensa, I think her hair color is awful. Creo que su color de cabello es horrible. Ok, chicos, escriban oraciones sobre lo que creen que podrían haber dicho estas dos chicas, o esta señora y esta chica, utilizando los verbos de la parte de abajo. Solamente los primeros 6. Podemos omitir, prefer y think, que ya se están utilizando en los ejemplos, ¿sale? Think ya se usó y prefer también.
Igual recuerden, eso se tiene que complicar mucho. Con 3 palabras, sujeto, verbo y predicado es más que suficiente. Teacher, perdón, me quedó una duda. Perdón, Pau, ¿dijiste algo? Sí, que había quedado una duda. No entendí, o sea, sí entendí la actividad, pero no Muy bien. tanto. ¿Cómo Bien. tenemos que responder? O sea, ¿tenemos que hacer una conversación de lo que se pudieron haber dicho No. ellas? ¿O No te preocupes, no tienes que hacer una conversación, simplemente una oración. ¿Sale? La intención ahorita es utilizar estos verbos y saber en qué tiempo se tienen que utilizar. En este caso, en presente simple. Como las oraciones de la playa, igual, no era una conversación, pero puedes escribir la oración tanto como si fuera la abuelita como si fuera la muchacha. Ah, ok, gracias. ¿Bien? Por nada.
¿Sale, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Tenemos hasta aquí alguna duda? No. ¿Es que? Oiga, Miguel, ahora no me has participado. ¿Cómo vamos? ¿Tienes dudas? Ok, chicos, pues vamos a ver la última parte del tema. Y es la siguiente. Resulta que hay algunos verbos que tanto se pueden considerar como action verbs, como se pueden considerar como stative verbs o non-action verbs. ¿Ok? Es decir, tienen las dos formas. ¿Ok? La diferencia principal es de que en realidad se van a traducir de una manera diferente. ¿Ok? Si es un verbo activo, tiene un significado, pero si no es activo, tiene otro significado. Se las explico de la siguiente manera con un ejemplo, creo que es muy obvio. Por ejemplo, ahorita decíamos el verbo tener. Dijimos, ¿pueden actuar el verbo tener? No, ¿verdad? Para decir tengo un carro, pues lo tienes o no lo tienes. No puedo decir estoy teniendo un carro. El verbo tener es un verbo no activo. Pero si yo digo, mi perrita está teniendo crías, ¿pueden imaginar cómo actuar la perrita teniendo crías? Sí. O mi mamá está teniendo un bebé ahora mismo. Como pueden ver en este caso, el verbo tener tiene un significado diferente. Entonces, cuando tenemos un significado diferente en este caso, se fija en el verbo have, que significa tener, y se traduce de la misma manera como tener, puede darnos un significado diferente al ser un verbo activo o al ser un verbo no activo. ¿Me explico? Por ejemplo, también tenemos he looks messy. Or he is looking at a tie. En la primera oración tenemos el verbo ver. Él se ve desarreglado, desalineado. He looks messy. Es un verbo de estado, no es algo, el verse de una manera o verse de otra no se puede actuar. ¿Sí? Sin embargo, en la otra oración dice, él está viendo una corbata. Son dos cosas diferentes. En la primera hablamos sobre qué aspecto tiene la persona, ¿no? Se ve pordiosero, se ve pobre, se ve rockero, no sé. ¿Sí? Y en el segundo caso estamos hablando de una acción que se está realizando, está viendo o mirando una corbata. Entonces, este verbo, aunque es no activo, también se puede expresar como un verbo activo, pero el significado de la oración cambia. ¿Me explico? Así que tenemos que entender bien cuándo estamos hablando o de lo que querramos decir para saber si lo podemos expresar en presente simple o en presente continuo. Yo les decía hace ratito, yo les explicaba cuando vimos la tablita de cómo agregar ing a los verbos. En las excepciones agregué, por ejemplo, el verbo sí. Sí es ver. Dijimos que cuando terminan en una E se agrega ing. Se elimina la E y se agrega ing. Pero sí era una excepción. ¿Sí? Al agregar el ing no se eliminaba nada y se agregaba simplemente el ing. Aquí ya estamos haciéndolo en un verbo activo. Y lo mismo con el verbo to be. Hoy dijimos, el verbo to be no se puede actuar. Es un verbo no activo. Pero yo puedo decir, por ejemplo, tú estás siendo muy grosero. ¿Ok? O estás siendo muy amable. ¿Qué quieres? ¿Ok? En este caso, al decir siendo,
expreso o se traduce como comportarse. La persona se está comportando muy amable. Mi hijo se está comportando muy amable. Probablemente quiere pedir un permiso, ¿no? O este señor se está comportando muy grosero. Vamos a reportarlo con el gerente. Aquí el verbo be, al estar en un tiempo continuo, se traduce como comportarse. ¿Me explico? Y no es el verbo ser como tal. ¿Queda claro, chicos? Sí, Perfecto. Es más que nada de entenderlo, ¿no? Entender qué es un verbo activo y cuál no es, y en base al contexto, saber qué es lo que está diciendo la oración. Ok, vamos a hacer este último ejercicio, chicos, te lo vamos a hacer ahorita todos juntos. Tenemos, dice la primera oración, the perfume smells nice. Y la segunda dice, she's smelling the perfume. Chicos, ¿qué dice la primera oración? El perfume huele bien. Correcto. ¿Y la segunda oración? ¿Ella está oliendo el perfume? Correcto. Ella está oliendo el perfume. En este caso, si se fijan, tenemos el verbo smell, que es un verbo que expresa un sentido, ¿ok? Debería de ser un verbo que no se puede actuar, ¿ok? Por lo tanto, el perfume no puede oler. El perfume no tiene nariz para poder oler las cosas. Por esa razón, no deberíamos de poder utilizar en presente continuo una oración con el perfume. No podría decir, the perfume is smelling nice. Porque en este caso diría que el perfume está haciendo la acción. Sin embargo, ella sí tiene nariz y puede oler y puede dejar de olerlo. En este caso sí podemos decir, she is smelling the perfume. ¿Ven la diferencia aquí? Por ejemplo, la primera oración, el primer ejercicio dice, the cake tastes delicious. ¿Qué dice la oración? Las galletas saben deliciosas. ¿Okay? El pastel sabe delicioso. Hablamos del sabor. ¿Okay? El pastel no tiene una lengua para poder probar las cosas, pero sabe delicioso. Por lo tanto, en esta oración no podríamos ponerla en un tiempo continuo. Pero en la oración, he is tasting the cake right now, ¿qué significa? Él está probando el pastel ahora. Correcto. Probando el pastel ahora. Se fijan aquí, ya cambiamos el significado. En la primera oración era saber. El pastel sabe delicioso. Y en la segunda oración la traducimos como el pastel. Él está probando el pastel ahora. ¿Okay? I have some food. ¿Qué significa I have some food? Yo tengo algo de comida. Correcto. ¿La tienes o no la tienes? Y la segunda oración dice I am having breakfast. ¿Estoy desayunando? Correcto. Estoy desayunando. Se fijan aquí en este caso ni siquiera traducimos el verbo have como tal, porque juntos la palabra have breakfast significa desayunar. ¿Okay? Por último, he thinks the painting is ugly. Él piensa que la pintura es fea. ¿Correcto? Aquí ya es una postura, ¿no? Que está, que tiene, ¿no? O es fea para él o no lo es. Punto. Y la segunda oración dice, he's thinking about buying a different painting. Él está pensando comprar una pintura diferente. ¿Correcto? En este caso podemos traducir thinking como considerar. ¿Okay? Él está considerando
comprar una pintura diferente. Esto sí, lo está pensando, puede que al final decida no comprarla, o puede que decida hacerlo, o simplemente decida tirarla y punto, ¿no? Va a llegar un momento en el cual él comenzó a pensar en comprar otra pintura y va a dejar un momento en el que va a tomar una decisión y va a dejar de pensar en ello. ¿Okay? Sin embargo, compre o no compre la pintura, él va a seguir pensando que la pintura anterior era fea, porque simplemente no le gustó. ¿Okay? A eso iba. Chicos, más adelante, ya mucho más adelante, nos vamos a enfocar un poquito más en estas pequeñas diferencias de agregar ing a los verbos, ¿ok? Hay otras reglas que vamos a ir viendo, pero nos faltan ver otros detalles antes de continuar con esta otra parte. Ok, por lo pronto nada más ser identificar cuáles son los verbos activos y cuáles son los verbos no activos para saber cómo los tendremos que estar utilizando según en el presente simple o el presente continuo. ¿De acuerdo? Terminamos. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. No. ¿No? Perfecto, chicos. Pues si no hay más dudas, vamos a dejarle hasta aquí por hoy, chicos, y nos vemos mañana. Ahora sí. Mañana nos vemos para la siguiente clase, ¿sale? Have a good Ok. night. Sure. Bye. Ok. Good night, Bye. Luis. Bye, Gloria. Bye.